Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Mosquera y hoy vamos a seguir hablando sobre la contabilidad de gestión. Entonces, para empezar, vamos a dar una pequeña definición de lo que es o lo que trata la contabilidad de gestión. Entonces, una pequeña definición es que la contabilidad de gestión es un sistema de la información contable y se basa en información cuantitativa y cualitativa, en información de tipo financiera y de no financiera. ¿Con qué fin? Con el único fin de preservar y generar valor para la organización y para los grupos de intereses. Bien, entonces el modelo económico lo sostienen quienes proveen el capital, por ejemplo, los inversionistas. Para ello es muy importante ese tipo de información y es muy importante la contabilidad de gestión intermedia porque le brinda información suficiente para la toma de decisiones. Bueno, entonces se tienen más de 14 áreas de práctica en las que pues por cuestiones de tiempo vamos a mencionar solo algunas y vamos a hacer énfasis en algunas, que es el área de costo y el área de proyectos y riesgo. Cada una de esas áreas va apoyada por herramientas. Son más de 60 herramientas que en breve vamos a mencionar algunas porque van de acuerdo al tipo de área de la que se esté hablando. Por ejemplo, para el área de los costos. Para el área de los costos, algunas herramientas que pueden apoyar esa área son el costeo estándar, el costeo variable o marginal, el costeo basado en actividades, el costeo de protocolo, el costeo GPK o más conocido como el costeo alemán y otras herramientas en la que se ve la valoración de capital intelectual, pero las más conocidas son las tres primeras mencionadas. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad de gestión financiera, destacamos que se tenía que tener en cuenta tres aspectos, que era la rentabilidad, que en ese caso la vamos a medir con la rentabilidad esperada por el inversionista. La liquidez, que se mide como en la caja o en el flujo efectivo con el que cuenta la organización, y la solidez, que es ya como tal la estructura o la estructura de la organización. Bien, entonces hay unas estrategias básicas que se deben de tener en cuenta a la hora de crear un negocio, que es, por ejemplo, el producto que vamos a comercializar, el mercado a quien va dirigida, la plaza, la organización, que es el tipo de infraestructura y la promoción que le vamos a dar a nuestros productos. Todo esto debe ir relacionado con los activos. Y es aquí cuando en la definición mencionábamos que la contabilidad de gestión intermedia es de tipo financiero y no financiero. ¿Por qué? Porque se debe tener mucho criterio orientado para la toma de decisiones que me generen valor, que generen una cultura de valor. ¿Por qué? Porque lo que se busca luego es que haya una intervención de las fuentes de financiación, es decir, que se encuentre como el origen de los costos, el costo de los recursos, y todo eso. ¿Para qué? Porque hay muchas empresas que tienen muchos activos improductivos, y es aquí donde la contabilidad de gestión intermedia marca como esa diferencia, porque lo que busca es que se liquiden estos activos improductivos de la organización y que se tenga criterio, por ejemplo, para subir ingresos y disminuir costos y generar un mayor EVA. Bueno, ahora vamos a hablar de las clases de capital intelectual, que son básicamente tres clases. Hablamos de capital humano, capital relacional y capital estructural. No son muy conocidas por la contabilidad financiera porque es muy difícil saber si cumplen con las tres características para ser reconocida como un activo. ¿Cuáles son esas tres características? Es decir, que sea controlable, que presente beneficios económicos a futuro y que se mida confiablemente. Entonces, ya a manera como de concluir y para dejarle pues como un mensaje,
le quiero mencionar acerca sobre el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, en lo que se destacan 4 cuadrantes. En el primero están los empleados, que son el 64% de la población. Los empresarios son el 4% de la población, es decir, los dueños de su negocio, y el 1% son los inversionistas. Entonces, pues a manera de conclusión y a manera de reflexión, quería mencionarle eso como para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.